Bueno, la vida en el Espíritu, mis hermanos, es lo que entender este tema, entender lo que es la vida espiritual desde el punto de vista de la practicidad, ¿sí? Porque recuerda que nosotros tenemos la Biblia que está llena de principios teológicos, de principios que nos van a llevar a comprender lo que Dios quiere, pero también tenemos que llevarlo de la mano de la practicidad, es decir, de llevarlo a cabo en nuestra vida para que esto surta efecto, ¿sí? La semana pasada hablamos de una comparación, de una obediencia parcial en cuanto al rey Saúl había hecho lo malo ante los ojos de Dios porque no había cumplido a cabalidad el primer mandato, o digamos el único mandato que Dios le dijo que hiciera una vez que fuese ungido rey. No lo llevó a cabo, bien sea por su propio orgullo, por su vanagloria, por sus deseos de hacerse el grande frente al pueblo de Israel que clamaba un rey, bien sea por los motivos personales que él haya interpuesto ante lo que Dios demanda de nosotros, él no cumplió el objetivo, ¿sí? También vimos que los amalecitas, que Agag, que era el rey de los amalecitas, representaba de una u otra manera esa lucha constante que ha tenido el pueblo de Israel desde que salió de Egipto, ¿sí? En el cual proféticamente Moisés en sus escritos decía que la lucha iba a ser de generación en generación, que la lucha no iba a cesar hasta que llegase el pueblo a tierra prometida, ¿sí? Mientras que la mano de Moisés era levantada, los israelitas prevalecían, y si era bajada, los amalecitas eran los que prevalecían, ¿sí? Todas esas cosas las contamos a la luz de esta batalla, digamos, épica en nosotros. Nosotros tenemos una batalla constante y es con esto que realmente mora dentro de nosotros, que es la maldad, que es, digamos, la tendencia a hacer el mal. Pero Pablo al final nos decía que debemos hacer morir las cosas terrenales en nosotros, todo lo que vendría a ser una forma de idolatría, porque le quitaba el espacio a Dios que le corresponde en nuestro corazón. Todas esas cosas, fornicación, adulterio, ganancias deshonestas, todas estas cosas que plagan al hombre tienen que ser muertas, ¿sí? Y hoy vamos a entender cómo es que hacemos muertas estas cosas, cómo es que hacemos morir entonces la carne para realmente agradar a Dios, que Dios nos pide santidad. Dios nos pide que seamos íntegros, que seamos honestos delante de Dios, que seamos limpios, puros y sin mancha. En el libro de Romanos, que yo les he citado varias veces, que leamos Romanos, que leamos, si es posible, la epístola completa a los Romanos, podemos ver que en el capítulo 6, Pablo describe lo que es la lucha contra el pecado, dice que debemos morir al pecado. Luego en el capítulo 7 expresa lo que es la lucha constante que él tiene, que él dice, lo que quiero hacer no lo hago, hago lo que no quiero hacer, pero entonces estoy en una lucha que él se atreve a decir, miserable de mí que soy un hombre pecador. Pero en el capítulo 8 ya él declara lo que es vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Vivir bajo esta influencia es la que nos va a dar la victoria en esta batalla contra el pecado. De hecho, un verso clave para la clase del día de hoy que usted puede llevarse en su corazón, simplemente guarde el 8:13. Romanos 8:13. Dice de la siguiente manera, vamos a empezar con este versículo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cuál es el poder que puede hacer en nosotros morir las obras de la carne? El Espíritu Santo. Claramente Pablo nos dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese es el versículo clave del día de hoy. Sin embargo,
voy a recitar casi que todo el capítulo 8 de Romanos para entender entonces los detalles a la luz de la Biblia, lo que Pablo quiso dar a entender luego de describir la lucha del pecado, la muerte que viene a través de la ley y del pecado. Luego él viene a darnos esta joyita del capítulo 8 en Romanos acerca de lo que es vivir en el Espíritu. Amén. En el capítulo, vamos a ir al mismo 8, pero vamos a leer a partir del versos 2 y 3. Nos habla claramente que el agente liberador, el agente divino, lo que realmente va a hacer la diferencia en nosotros es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice 2:3, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo reafirma que el que lo ha librado de la muerte, ¿sí? Él es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En otras palabras, Cristo vino en semejanza a nosotros, como lo dice otras versiones, más parafraseando, dice otras versiones, dice, vino en semejanza a la carne porque tenía que ser semejante a nosotros, pero sin pecado, para poder cumplir las demandas, ¿sí? Eso lo hablamos ya, lo hemos citado anteriormente, pero Él dejó una promesa del Espíritu Santo que nos iba a ayudar a causa de eso que hizo Cristo para poder librarnos a nosotros también. Amén. Entonces, el agente transformador de vidas que te va a llevar de la muerte a la vida es el Espíritu Santo. Luego, este mismo Espíritu Santo nos va a permitir hacer modificaciones en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, para ver realmente el sacrificio de Cristo plenamente y para poder entonces caminar como a Dios le agrada. Vamos a leer a partir del verso 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a detenernos allí. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí ya nos está dando una forma de cómo tener la vida y la paz. Ocuparse del Espíritu. Hermano, tú te ocupas de tu espíritu. ¿Procuras alimentar tu espíritu o procuras alimentar la carne? Porque Pablo aquí, a pesar de que la Reina Valera es un poco más tradicional con el lenguaje, nos está hablando claro de un consejo práctico. Nos está hablando de que si nosotros le ponemos alimento a las cosas carnales, obviamente vamos a tener frutos de la carne. Pero si te ponemos alimento a las cosas espirituales, vamos a tener frutos del Espíritu. Amén. Seguimos con el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, en otras palabras, recapitulando lo que anteriormente dije, si yo alimento mi carne, mi hermano, nunca voy a poder agradar a Dios. Por más que yo quiera decir que de mi boca salga alabanza a su santo nombre, si por dentro yo alimento a mi carne, y digo por dentro en mis pensamientos más íntimos, en mis ideas, en mis razonamientos, yo no le doy el lugar al Espíritu que mora en mí, sino a las cosas terrenales, a las cosas carnales, mi hermano, no voy a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no es así, no se puede. Es imposible que aquel que alimente su carne agrade a Dios. Es contrario a la ley de Cristo. Amén.
Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. ¿Sí? Es una afirmación enfática de Pablo. Ya no sois igual. Si es que el Espíritu de Dios, le hace como aquí una retórica o una pregunta en torno negativo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces vemos lo importantísimo que es vivir en el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y no es la justicia nuestra, es la justicia de Dios, del cual ya hemos hablado, que tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y por amor a ti, a mí, a nosotros, Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa forma obró en justicia, la justicia divina llena de amor, obró a favor nuestro, porque nuestra justicia no podía alcanzar ese estándar. Amén. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí está hablando ya prácticamente de algo que hemos conversado, que es la glorificación, que este cuerpo mortal pasará y vendrá un cuerpo glorificado que no sea corrupto, que no tenga tendencia a la maldad, para que pueda estar delante de la presencia de Dios. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y con eso cerramos el verso 14, ¿cierto? 13, perdón, disculpe. 13. Y aquí, obviamente, otra vez vuelve la retórica judía a decir lo mismo en el verso 13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. En otras palabras, te vuelvo a decir, ¿qué estás alimentando en tu vida? ¿Hacia qué se inclina tu oído? ¿Hacia qué se inclina tu vista? ¿Hacia dónde caminan tus pasos? ¿Hacia morir o hacia vivir? Si tu vida se inclina hacia las cosas terrenales, bien sea la codicia, bien sea la lujuria, bien sea el problemas de carácter, control, problemas de terquedad, de pensamientos muy, digamos, que son contrarios a la paz, sino que siempre llevan a la contienda. Hermano, tú no estás alimentando paz ni nada espiritual, sino tu carne, porque siempre quieres sobresalir. En nosotros hay un orgullo interno que siempre quiere ganar. Ayer estábamos orgullosos por ser venezolanos. Digamos que eso es un orgullo sano, pero ningún orgullo es sano. No hay orgullo sano. El orgullo es orgullo, ¿sí? Y el orgullo siempre va a querer prevalecer más que el otro. Siempre va a querer ganar. Siempre voy a querer ganar. Siempre los que participan en un campeonato van a querer ganar, obviamente, ¿sí? Pero porque al final, por darse orgullo de que ganaron, ¿sí? Entonces siempre va a haber un orgullo. Sin embargo, el orgullo que más perjudica a nosotros es el orgullo que le quita la gloria al Señor. El control de tu vida, donde tú dices, yo quiero manejar mi vida como yo quiero. Yo quiero ir por el camino que yo quiero. A pesar de que el Espíritu Santo, que creo, estoy seguro que está en vosotros, te dice, anda por aquí, y vosotros decimos, vamos por acá. ¿Sí? Y entonces hay una contradicción. Eso es un orgullo interno, que no quiere dar el control de tu vida a Cristo. Y Cristo demanda todo tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo, si así lo quieres decir.
o tu espíritu y tu cuerpo. Si también lo dices así, lo quiere todo. Quiere todo de ti. No te quiere a medias, como Saúl, que hizo las cosas a medias. Él te quiere completo. Y Él quiere que tú doblegues tu orgullo a la causa de Él. Amén. Vamos a seguir leyendo el capítulo 8 de Romanos. Vamos a leer a partir del verso 14. Él nos da seguridad, ¿sabe? El Espíritu nos asegura de que somos de Él. Él siempre nos va a dar certeza de que estamos en lo correcto. No te equivoques al pensar diferente. No pienses que estás en un cuento chino o en algo que es irreal, porque Dios es real y su Espíritu nos guía. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Claro allí. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el tiempo moderno que vive la iglesia, ¿cómo es una forma de padecer juntamente con Cristo? ¿Sería doblegar mi carne padecer juntamente con Cristo? ¿Sería morir mi yo interno y hacer que viva Él? ¿Sería una forma de llevar mi cruz y seguirle? ¿Será de crucificar mi carne juntamente con Cristo para que viva Él ahora y no viva yo? ¿Ustedes creen que es una forma de padecer ahorita en la iglesia moderna? Yo creo que sí. Si los antiguos han dicho que sí y la historia de la iglesia me reafirma que eso es correcto, yo creo que la iglesia moderna debe encaminarse a crucificar su carne y a seguir a Cristo. Estoy hablando obviamente metafóricamente. Usted no va a ir a clavarse en una cruz, ¿no? Leyendo esta clase me di cuenta, me dio chiste, les voy a contar una historia más adelante, de que alguien literalmente sí lo hizo. Realmente necesitamos entender esto, en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo nos da seguridad de que somos hijos de Él, por cuanto nuestra vida ha pasado de muerte a vida y nuestros pasos ya no van en pos de la maldad, sino en pos de seguir a Cristo. Amén. Dice, seguimos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Yo creo que allí el Espíritu Santo en esos versos nos da seguridad de salvación, seguridad del camino y entender que ahora yo debo realmente sacrificar cosas que para mí son muy importantes, valiosas, por la causa de Cristo. Entre esas cosas están mis deseos internos de dominar mi propio ser y todo lo que me rodea, porque eso le pertenece es a Cristo. Abandónate en las manos de Él y deja que Él te guíe tus pasos. Pero eso sí, practica lo que te vamos a aconsejar el día de hoy, que es cómo vivir en el Espíritu. Amén. Seguimos. El mismo apóstol Pablo, en este mismo capítulo de 8 de Romanos, también nos da información acerca de que el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar en esta tarea. Amén. A partir del verso 20, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y de la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bonita lectura, ¿cierto? El Espíritu nos preserva, nos ayuda, nos lleva hasta que nosotros podamos orarle a Dios lo que Él quiere que pidamos. ¿Sí? Así que siempre ten confianza en el Señor. Por más luchas que tú tengas, por más aflicciones que estés pasando, el verso 28 me gusta mucho y he citado muchas veces por muchos predicadores, porque dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Las cosas que están obrando en tu vida para la redundancia del Señor, de que se manifieste más la gloria de Dios en tu vida, son porque te van a ayudar. ¿Sí? Te van a ayudar porque tú eres uno de los llamados. Tengo fe de que nuestra generación aquí en esta iglesia, aquí en el Cercado, haga cambios significativos en la forma de hacer iglesia y que haga un relevo de una generación que podamos enseñarle lo que es vivir bíblicamente. Y oro para que nosotros podamos ser partícipes de esa obra, de que realmente entendamos lo que es vivir para Dios, lo que a Dios le agrada, lo que es realmente vivir dentro de una iglesia. Eso es bonito. Amén. Así que una de las cosas claves aquí es que tú empieces entonces a alimentar las cosas espirituales en tu vida. Que no seas más de personas que vengan a calentar una silla en la iglesia y que tu vida no cambie para nada. Por todo lo contrario, que tu vida dé un salto total de 360 grados y tú seas totalmente diferente en las manos del Señor. Amén. Ese es el propósito. Que tú realmente puedas dar testimonio, que impacte afuera, a todo lugar, que todos podamos ser parte de este proceso. Que entendamos que en nosotros hay una lucha constante y que no lo vamos a vencer aquí ahora, ni con cualquier arte ni magia terrenal, sino con el poder del Espíritu de Dios que nos ha llamado hijos suyos. Amén. Vamos a seguir leyendo Romanos 8, a partir del verso 29. Le dije que íbamos a leer todo el capítulo. Casi todo, porque no leímos el verso 1. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí viene una serie de preguntas, vamos a prestar atención. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Crees tú, después de recitar todos esos últimos versos del capítulo 8 de Romanos, tú puedes pensar en caminar en la carne cuando tu llamado es caminar en el Espíritu y teniendo todas estas promesas? Ponte a reflexionar. ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿Que alimentes las cosas de la carne o que vivas en el Espíritu? ¿Ah? Esto me da a entender que en el mundo entero hay dos tipos de personas: los que viven para la carne y los que viven para el Espíritu. Hay dos tipos de personas, hay dos tipos de pensamiento hablando en cuanto al final del tiempo, al final de que se acabe todo, como todo el mundo dice, el fin del mundo, la venida de Cristo, el fin de la raza humana. Al final del cuento hay dos clases de personas por lo cuales se le va a otorgar el premio o la retribución conforme a lo que han hecho: los que han vivido según la carne y los que han vivido según el Espíritu. Les insto a la iglesia, todos nosotros, me incluyo, todos nosotros necesitamos urgentemente entender que para librar la batalla contra el pecado interno hay que vivir en el Espíritu. Hay que ser espiritual. Y con esto no te estoy diciendo que tú te vas a poner a orar por todas partes, a brincar y a saltar. No, eso no es ser espiritual. Es entender la obra del Espíritu en nosotros. Es entender el sacrificio de Cristo por nosotros. Entender el plan de Dios en favor nuestro. Amén. Nosotros debemos entonces aprender que no debemos, ser igual. No debemos complacer los deseos de la carne. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, nos dice esto: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian su señorío. ¿Tú desprecias el señorío del Señor? Muchos me dicen, no, el Señor es mi Señor. Señor está en el trono de mi corazón. El Señor es el que toma el timón de mi barca. El Señor es el que guía mis pasos. Lo decimos muy bonito. Hasta yo mismo se lo estoy diciendo. Pero a la hora del té, como decimos aquí en Venezuela, a la hora de la verdad, yo no dejo que el Señor tome señorío de mí. Desprecio su señorío. Empiezo a complacerme siguiendo la carne. Y es muy fácil hacerlo. Pablo lo dijo, porque es una lucha constante. Y estamos en un cuerpo miserable que tiene tendencia a hacerlo, a irse por la maldad. Pero cuidado, necesitamos ahora entender que eso tiene que cambiar. ¿Sí? Que nosotros no somos de esta tierra como los demás, que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo lo dice Filipenses 3, versos 19 y 20? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué nosotros debemos pensar? En las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales. Y yo les voy a dar un tips y este es el aspecto ya práctico de esta clase, para poder hacer valer esto en nosotros, o poder empezarlo a practicar. Y se va a grabar esta frase: debemos mortificar al pecado. Debemos ser mortíferos con ellos, con el pecado. Debemos matarlo en otras maneras. ¿Sí? ¿Ustedes han entendido qué es una mortificación? Aquí en el cercado me enteré que esa palabra tiene otra conjugación, otra forma de decirlo. Le llaman mortifico, o yo lo he escuchado así aquí en el cercado. Pero la verdadera palabra es mortificación. ¿Sí? ¿Saben cómo mortificar a alguien? ¿Has escuchado esa palabra como me estás mortificando? O me mortificaste la paciencia. ¿Ah? Como preocupación. Pero realmente la palabra mortificar viene de mortífero, viene de matar. ¿Sí? Viene de hacerle un daño grave a eso que nos está causando un mal. Entonces, al pecado debemos mortificarlo. ¿Sí? Y cuando yo estaba leyendo esto de la mortificación, me llegó a la mente cuando el Señor Jesús llegó a tierra de los Gadarenos. ¿Se recuerdan? Estaba un endemoniado que estaba por las tumbas a orilla de la playa, lo habían sujetado muchas veces, nadie podía atarlo. Cuando él llega, se postra delante del Señor Jesús y dice: ¿para qué has venido a atormentarnos?, le dicen los demonios que tenía el hombre. Y de esa forma me llegó a la mente que es como un tormento. La mortificación es como atormentar. ¿Y cómo usted atormenta su carne? ¿Cómo usted la trata de minimizar? ¿Sí? Tratando de llenarse de las cosas de Dios. Usted va a mortificar su carne, usted va a aplacarla, usted va, digamos, a minimizarla. Eso es lo que necesitamos entender. Necesitamos matar los malos hábitos de nuestro cuerpo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa con el pecado? Que se convierte en algo habitual. Algo habitual es que tú lo haces constantemente porque ya para ti es normal. Ya para ti, tu conciencia se ha, digamos, enceguecido, se ha entenebrecido, se ha puesto un poco débil con ser radical a ciertos pecados y empieza, digamos, a permear o a dejar pasar, ¿sí?, ciertas cosas que a Dios no le agradan, pero que están presentes en tu vida y son como esas moscas en el perfume. ¿Sí? Son como esas cosas que no le agradan a Dios y que no te hacen digno completamente delante de Dios. Amén. Por lo tanto, necesitamos empezar a mortificar el pecado. Amén. El Señor Jesucristo fue un poco radical con esta expresión y muchos la han tomado o lo han entendido mal. Se entendió mal en la antigüedad porque un hombre teólogo que se llamaba Orígenes llegó a castrarse él mismo porque entendió mal esta cita. Orígenes, puede buscarlo en internet, puede buscarlo para ver si es verdad. Se castró él mismo porque entendió mal esta cita. Mateo capítulo 5, versos 29 y 30. Y eso es lo que le iba a decir el literarismo, ¿no? A veces alguien entiende algo que es totalmente literal cuando realmente es algo radical que nos está queriendo decir la Escritura. Dice: por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, este Origen se cortó su parte masculina,
porque era ocasión de caer. Imagínate el literalismo de esta persona. Eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Digamos en los inicios de la iglesia. Su tentación, ya sabemos cuál era, ¿no? Sin embargo, no queremos, con esta cita, no queremos que caigamos en ese literalismo de sacarnos el ojo, de cortarnos la mano, pero de que sí entiendas que el Señor Jesucristo fue aquí muy enfático al hacer ver que las cosas que entran por tus ojos y las obras que hace tu mano son ocasiones de que tu vida se contamine y que no le agrade a Dios. En otras palabras, necesitamos hablar sinceramente delante de Dios y pedir perdón por nuestra maldad, enmendar nuestro camino y seguir adelante. Amén. Ahora, otros consejos prácticos acerca de cómo mortificar el pecado, les tengo 8 frases. Número 1, abstenerse de las lujurias carnales. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La lujuria es algo que ha afectado mucho a la población humana, a la raza humana desde el principio de la humanidad hasta nuestros días. Número 2, no haga provisión para la carne. Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no alimentes tu carne. Tú sabes de qué forma lo alimentas. Amén. Número 3, fija tu corazón en Cristo. ¿Sí? Dice 1 Juan capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otra forma, tengamos nuestra mirada puesta en Dios y purifiquémonos. 4, medite en la palabra de Dios. El salmista escribió en el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. También el Señor le dijo a Josué, capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay que meditar en la palabra de Dios. Número 5, orar sin cesar. ¿Sí? Nosotros debemos orar en todo tiempo. El Señor Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní, ¿sí? Él le dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Cuando Él volvió, sus discípulos estaban dormidos. No oraron para que no entraran en tentación. Sin embargo, entraron en tentación porque se volvieron algunos violentos. Perdí la cuenta, creo que era sexta. Observe en todo tiempo. Observe. ¿Por qué observe? Porque usted mismo conoce su vida. Usted puede identificar los pecados que le están haciendo mal, que le están conduciendo a alejarse de Dios, meditar en ellos y rectificar. Así que sea observador de su propia vida. Amén. 7. Ejercite el autocontrol. Usted no controla todo. El autocontrol, el dominio propio, debe ser ejercitado por cada uno de nosotros. Amén. Llénese de dominio propio. Y la última, hermano, sea lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona está borracha, ¿qué lo controla? El alcohol. De esa misma forma, que a usted lo controle el Espíritu de Dios. Amén. No vivan en desenfreno, sino ser llenos del Espíritu de Dios. Hermanos, esos 8
tips van a ser prácticos para nuestra vida espiritual, para vivir en el Espíritu. Amén. Ponte de pie, vamos a orar, mis hermanos.